Siguiente capítulo que veremos son el capítulo C15, que son las cimentaciones. Básicamente cuando hablamos de cimentaciones se nos viene cualquier obra de infraestructura, ¿cierto? Principalmente esto nos habla de diseño cuando hablamos de zapatas aisladas, pilotes en los cuales estos deben cumplir con una cimentación adecuada para poder soportar la estructura, o cuando hablamos también de muros de contención y vigas de amarre para la cimentación. Esto, como es una cimentación, va a tener unas cargas y unas reacciones que normalmente lo que hablamos es del tema de la estática y que la cimentación se encuentra en equilibrio. Las zapatas deben diseñarse para resistir cargas mayoradas y reacciones inducidas, de acuerdo a lo que esté aprobado el diseño. El área y la base de la zapata y la distribución debe determinarse a partir de todas las fuerzas y los momentos cortantes y axiales que se determinen mediante la mecánica de suelos, resistencia de materiales. Hay que hacer unos cálculos también en estos momentos para que la zapata que se encuentra apoyada sobre la estructura pueda basarse en una superposición en la reacción de cualquier tipo de carga concentrada en el centro. Se debe tener en cuenta también que para el desarrollo y el refuerzo de las zapatas se debe tener en cuenta mucho el tema de la tracción y el tema de la compresión que deben ser calculadas y desarrollarse según la sección que se esté trabajando. Y la altura máxima que deben tener estas zapatas es normalmente la norma dice que deben ser entre 150 milímetros para zapatas apoyadas y 300 milímetros para zapatas apoyadas por pilotes. El capítulo siguiente es el capítulo C, donde nos habla del concreto prefabricado. Debemos tener todas las especificaciones claras según la norma, en donde debe aplicarse en estructuras que incorporan elementos estructurales prefabricados. Cuando hablamos de prefabricados, se nos viene a la cabeza todo el tema cuando son jardineles, cuando son rutas de ciclovía, todos estos ladrillos, todos estos estructuras, el diseño de estos elementos debe incluir todas las cargas y su proceso constructivo se hace desde su fabricación inicial hasta completar la estructura completa, incluyendo todo el tema del desencofrado, almacenamiento, transporte y montaje de este mismo. La distribución de las fuerzas perpendiculares al plano de estos elementos debe hacerse de esta manera, la distribución de fuerza entre estos elementos para que sea de una manera adecuada. Y para finalizar, los paneles de mulo prefabricados deben tener mínimo dos amarres por cada panel y este debe tener una resistencia nominal más o menos o menor a 44 kilonewtons por amarre. El capítulo 17 nos habla de los elementos compuestos por concreto o concretos sometidos a flexión. Básicamente en este capítulo nos quiere hablar de que son todos los elementos del concreto que están sometidos a flexión y que son fabricados en obra y construidos en diferentes etapas del proceso de conexión y que respondan a las cargas de una sola unidad. Algo muy importante es que se debe permitir usar todos los compuestos en su totalidad y partes de ellos para resistir todos sus momentos de cortante y de momento. Los elementos individuales deben investigarse en todas las etapas críticas porque pues como sabemos en algún estudio de suelos algo puede pasar y de pronto nos pueda fallar. Adicional, se debe diseñar un refuerzo requerido para controlar todo el agrietamiento y prevenir la separación de estos elementos individuales de los miembros del compuesto por cualquier falla geológica o de pronto un mal estudio de suelo realizado. Capítulo 18. Concreto pre-reforzado. Como la misma palabra lo dice, es reforzar el concreto. Esto siempre se utiliza con el tema de alambres o torones o barras que cumplen los requisitos del acero pre-reforzado. El diseño de estos elementos pre-reforzados deben basarse en la resistencia y el comportamiento de todas las condiciones del servicio durante la etapa de la construcción,
Como dicen, esto debe ser o se debe considerar crítico desde el momento de que el prereforzado se aplique por primera vez. Y en caso de que en la construcción se nos presenten algunas novedades como deformaciones plásticas y elásticas, deflexiones, cambios de longitud o rotaciones provocados por el reforzado, también debe incluirse todo esto, porque esto también puede pasar debido a la temperatura y a la retracción. Capítulo 19. Cáscaras y losas plegables. Ustedes preguntarán qué es eso. Pues la norma nos dice muy clara el tema del significado de cada cosa. Obviamente esto debemos tener en claro que cáscaras delgadas, en inglés es thin shells, son estructuras espaciales tridimensionales hechas de una o más losas curvas y o losas plegables, cuyo espesor es pequeño en comparación en otras dimensiones. Cuando hablamos de losas plegadas, es una clase especial de estructuras de cáscaras formadas por unas losas planas, ¿sí? Y delgadas unidas a lo largo de unos bordes para crear estructuras espaciales tridimensionales. Para la construcción de las mismas debemos tener en cuenta un reglamento muy claro que hay que tener para esto. Son las cáscaras nervadas, los Rabi Shells, que son estructuras espaciales que con el material colocado principalmente a lo largo de ciertas líneas nevadas preferidas y con el área entre nervaduras cubiertas y delgadas y abiertas. Otro muy importante son los elementos axiales, que en inglés son auxiliary members, que son nervaduras o vigas, que es lo mismo, de borde que sirven para dar rigidez, es para reforzar y apoyar la cáscara. Otro que es el análisis elástico, el elastic analysis, análisis de deformaciones y fuerzas internas basados en el equilibrio, la compatibilidad y obviamente que tenga un comportamiento elástico adecuado. El otro es el análisis inelástico, inelastic analysis. Son las deformaciones y formas internas y fuerzas internas basadas en el equilibrio. De aquí nos habla de relaciones de esfuerzo-deformación, que debe haber un equilibrio para el concreto y para el refuerzo. Capítulo 20. Evaluación en la resistencia de estructuras existentes. Algo que hay que tener muy claro y es que cualquier autoridad, en la parte colombiana en nuestro país, ante una construcción de infraestructura nos van a pedir un nivel de resistencia. Gracias a esta norma que se encuentra en el título C, nos habla que es lo requerido profesionalmente y facultado para diseñar una autoridad competente. Se tienen en cuenta las consideraciones de las resistencias relacionadas como cargas axiales, flexión, cargas de axial y flexión combinadas. Todo esto en teorías para que se relacionen los mejores términos de dimensión y de propiedad a la hora de hacer la estructura. Y para la construcción de estas debemos tener en cuenta que se deben establecer las dimensiones de los elementos en las secciones críticas, donde hay que analizar más, y la ubicación del tamaño de las barras y el refuerzo. Eso debe estar entre soldado, con lo que hablamos anteriormente, que eran los alambres o los tendones, y deben determinarse según las mediciones en los estados críticos. Debe basarse también en la ubicación del refuerzo, en los planos disponibles, para que al final la resistencia sea la adecuada con la resistencia del concreto. Capítulo 21. Requisitos de un diseño sismorresistente. En este capítulo, y yo digo que es uno de los más importantes porque hay que tener en cuenta que cuando tenemos un diseño y estamos haciendo la construcción y estamos teniendo un concreto reforzado en una estructura donde tiene sus fuerzas de diseño, la que hablamos anteriormente, axiales y de deformación, debemos tener en cuenta los movimientos sísmicos que sean determinados por una dispersión de energía que pasa a los rangos de la fase de la Tierra, que no es lineal a la respuesta. Es muy importante porque se garantiza la seguridad de la estructura, lo que estamos construyendo, la integridad de esta estructura que se tiene en cuenta, porque ellos tienen un rango elástico en el cual la idea es que no pase de ahí. Como garantizamos la seguridad de la estructura, debemos conocer el estudio de suelo donde vamos a construir y de paso ahí nos da toda la información sísmica sobre el sector.
Y esta es una unión de todos los capítulos que hablamos anteriormente, porque puede ser una columna o una viga. Todas estas deben de ser estudiadas para el sector donde se va a realizar el tema. Donde por último nos habla de un refuerzo con integridad estructural, que eso está especificado en el capítulo 16, donde nos dicen que abarque toda una forma conservadora durante el sismo diseño, y la idea es que la estructura pueda soportar el sismo sin afectar su estructura, que no se, en caso crítico, que se vaya a derrumbar. A continuación seguimos con el capítulo 22, que nos habla del concreto estructural simple. En este capítulo básicamente es cuando estamos en obra, en un diseño de construcción simple, estructural simple, donde tenemos vaciados en el sitio y prefabricados. Debemos tener en cuenta también el tema de las juntas. Deben proporcionarse unas juntas de contracción y aislamiento para ver los elementos del concreto simple durante estos discontinuos momentos de flexión que se puedan presentar. El tamaño de cada miembro debe escogerse y debe limitar el esfuerzo causado por la restricción de todos estos movimientos, debido al efecto que puede haber, porque puede haber flujo plástico, retracción o variación de toda la temperatura. Y principalmente la tracción por flexión es lo que se considera en estos elementos, ya que debe resistir cargas siempre de valores admisibles, y este proporciona juntas de construcción en esfuerzos de tracción debido a los efectos que hablamos anteriormente, que puede ser flujo plástico, una variación en la temperatura y la retracción. Capítulo 23. Tanques y estructuras de ingeniería ambiental y de concreto. Esto es algo muy importante porque en cualquier obra tenemos que tener en cuenta el tema del medio ambiente, ¿sí? Nos habla que ya es como norma que nosotros en nuestras obras tengamos algo o un aporte pequeño para el medio ambiente. En el presente capítulo nos habla todo el tema que conlleve a tanques y compartimentos estancos. Hablo yo como elaboración de piscinas, albercas, que requieren a veces estos equipamientos para las edificaciones. Hablo de un conjunto cerrado o un conjunto de edificaciones. Los requisitos están dados para que esto sea con concreto reforzado vaciado en el sitio, concreto prefabricado y concreto pre-reforzado. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de estructuras de concreto en ingeniería ambiental, se definen como todas estas estructuras de almacenamiento que tratan el flujo, los líquidos u otros materiales afines, tales como los residuos sólidos, que le dan a lo último pues un uso adecuado. Y hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es la calidad del diseño. Escoger los materiales de una forma adecuada, porque esto nos ayuda en la ingeniería ambiental y que sea amigable con el medio ambiente, es que podamos producir un concreto denso, un concreto que pueda aguantar absolutamente todo lo que se pueda presentar como ataques químicos impermeables, y que además se puedan controlar todo este tipo de filtraciones por la contaminación de, hay veces, el agua freática, que de pronto pueda subir o de pronto no se halle en un buen estudio de suelos, y se pueda minimizar la pérdida de estos productos para garantizar una mejor durabilidad. A continuación, el apéndice C nos habla de los modelos puntuales de tensor. Cuando hablamos de discontinuidad, hablamos de un cambio abrupto en la geometría o en la carga. Hay que tener en cuenta que esta discontinuidad es la distribución de esfuerzos que se produce en el cambio de geometría de un elemento estructural o en una carga. Es el principio de Saint-Benoît. Señala que los esfuerzos debidos a estas cargas axiales, como vemos acá, estos se acercan a una distribución lineal y a una distancia aproximada a igual a la altura total, como podemos ver acá en una discontinuidad geométrica y en una discontinuidad en las regiones D. Hablamos también de un modelo puntual tensor, que es un modelo de cercha de un elemento estructural hecho con puntuales y tensores conectados por nodos, que vamos a tener en cuenta que ahí los nodos ya entran porque es una armadura.
donde el nodo es un modelo puntual o tensor donde intersecta los ejes puntuales de los tensores y las demás cargas, como podemos ver ahí en la fotografía. El siguiente capítulo o es el apéndice CB, disposiciones alternativas de diseño para elementos de concreto reforzado y pre-reforzado sometidos a flexión y compresión. Hay que tener en cuenta que aquí hablamos de todo el tema de redistribución de momentos en los elementos que ahí puede haber en una viga, que pueden ser reforzados o pre-reforzados. Esta distribución de los momentos depende de una adecuada ductibilidad en las articulaciones plásticas que se presente en la estructura. Estas zonas de articulaciones plásticas se producen en secciones de momentos máximos, como pueden ser positivos o pueden ser negativos, y dan origen al desplazamiento del diagrama del momento elástico. Todo esto se hace para hallar la resistencia nominal a la flexión de una sección, en lo que alcanza a ser una deformación unitaria en una fibra extrema de compresión que llega a la deformación unitaria. Cuando ésta alcanza la deformación unitaria, el concreto, la deformación unitaria por tracción, alcanza justo a la deformación unitaria por influencia. Cuando se nos presentan estructuras estáticamente indeterminadas, debemos tener en cuenta que el comportamiento de la carga y el servicio debe determinarse mediante un análisis elástico considerando las reacciones, los momentos, el cortante, las fuerzas axiales producidas por el pre-reforzado, el flujo plástico, la retracción y las variaciones, todo que se nos pueda presentar por la temperatura, la deformación axial y de pronto por asentamientos que se nos presenten en la obra. Apéndice CC, factores de carga y reducción de la resistencia de alternativos. Este reglamento nos permite estudiar y diseñar un concreto estructural usando factores de combinación de carga y reducción de resistencia, mirando los capítulos anteriores que son del 9, 9.3.1, 9.3.5. Esta resistencia requerida se va a diseñar con la palabra U y debe resistir una carga muerta y una carga viva, que no deben ser menores. Para esto se debe tener en cuenta también que se deben considerar los efectos de asentamiento diferentes al flujo elástico en la retracción de la variación de temperatura y concreto de la retracción compensada. El término de evaluación realista nos dice que se utiliza para indicar todos los valores probables y los valores límites superiores a lo que debemos llegar para considerarse ok en la estructura. Por último, finalizamos con el apéndice CD, anclaje al concreto. Algo que debemos tener en cuenta es que ese anclaje, que en inglés es anchor, es un dispositivo de acero ya sea preinstalado antes de colocar el concreto, ¿sí? Y este elemento de concreto endurecido usado para transmitir todas las fuerzas aplicadas en la estructura. Esto también va incluido los tornillos con cabeza o tornillos con extremo con gancho, que se los voy a mostrar ahorita a continuación. Hay anclaje también con super perforación en su base. El underscore anchor es un anclaje que se desarrolla por un trabazón proporcionado por una super perforación de concreto en un debido anclaje también. No entiendo ni mierda. ¿Cómo sería el proceso como tal? Tendríamos una distancia al borde, elementos de dúctil acero también que no debe ser mayor al 14%, elemento frágil de acero que no debe ser mayor al 14%, fijación que es un dispositivo estructural donde une y transmite todas las fuerzas, grupos de anclaje, en estos también son aproximadamente una profundidad adecuada para el anclaje de estos mismos. Insertos especiales, percentil de 5%, perno con cabeza, que es un anclaje de acero también de la AWS, que es un acero similar y de proceso con soldadura de arco, y una profundidad efectiva de embebido.